Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Hoy tenemos una nueva entrevista con Ana Herrero. Es un tema muy interesante, es el tema del duelo. Y Ana nos va a hablar de cómo el duelo es un proceso que se va haciendo a lo largo de los diferentes ciclos evolutivos de nuestra vida, cómo vamos pasando de una etapa a otra. Al final, si va más o menos todo bien, llegamos a una etapa de envejecimiento por el que hemos pasado por un montón de procesos en los que nos hemos tenido que despedir de muchas cosas, ¿no? Desde un estado físico, un estado mental, desde personas, situaciones, trabajos, entornos, contextos. Y todo esto al final se traduce en mini duelos o a veces grandes duelos por temas de pérdidas para los que tenemos que estar preparados de alguna manera y tenemos que elaborar con una cierta confianza, con una cierta fortaleza emocional y a veces necesitando de un acompañamiento terapéutico. Vamos a pasar a Ana Herrero. Ana es neuropsicóloga, trabaja con nosotros en la psicología, también es psicogerontóloga y nos va a dar una idea muy aproximada y muy profunda en el tiempo que tenemos de cómo estos procesos de duelo se pueden hacer para que nos vayan acompañando hasta las diferentes etapas de nuestra vida. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estaba compartiendo que nos ibas a hablar de cómo las diferentes etapas de nuestra vida muchas veces van acompañadas de duelos que pueden ser pequeñitos o pueden ser grandes, hasta que Ujú. llegamos a, bueno, las etapas finales, o si se llegan, a veces no, desafortunadamente. Pero quería que nos contaras un poco en qué consiste el duelo realmente, cuáles son digamos, los perfiles o lo que define un duelo. Bueno, pues encantada de volver a estar por aquí, poder hablar de este tema también muy interesante que en algún momento de nuestra vida todos vamos a tener que enfrentar. Un duelo podría definirse como ese proceso psicológico que hacemos ante las pérdidas, ante cualquier elemento que ha sido importante en nuestra vida y por el motivo que sea ya no está. Entonces, los duelos más conocidos o más eh, hablados, ¿no? Socialmente es ante la muerte de un ser querido. Entendemos que tenemos que hacer un proceso para elaborar esa pérdida. Pero a lo largo de toda nuestra vida elaboramos muchas otras pérdidas que no solamente están relacionadas con la muerte, como puede ser pues, una ruptura de pareja, una mudanza, un cambio de trabajo. Hay muchos cambios, ¿no? que vamos viviendo y que necesitan esa elaboración. Y habría como un duelo más profundo, más interno, que todos también es necesario que vayamos observando, que es a lo largo de de nuestro ciclo vital. Como cada etapa de la vida conlleva unos cambios importantes, unas pérdidas y también unas ganancias. Y eso, esa vivencia que tenemos de cómo hemos ido pasando esos capítulos en nuestra vida, de cómo los hemos ido aceptando, de cómo llevamos el cumplir años, de cómo hay momentos, ¿no? socialmente también que se conocen mucho, como es la famosa crisis de los 40, que no es más que un duelo, pues por esas expectativas que a lo mejor tenía y que no se han cumplido, o cosas que antes hacía que ya no puedo hacer, y cómo voy elaborando todo eso me va dando una pista de cómo me relaciono con mi propio proceso de envejecimiento. Y eso requiere pues una elaboración continuada. Eso es súper interesante porque si de alguna manera nos vamos entrenando, ¿no? En estas diferentes etapas de la vida. Nosotros entrenando y también a lo mejor como padres o como parejas o como personas acompañando a otras personas también, ¿no? Porque Ujú, los hijos pasan de niños a adolescentes, a veces sí quieren seguir siendo niños, ¿no? Los adolescentes pasan a ser adultos y a veces son como los eternos adolescentes que tampoco aceptan la madurez o el estado de madurez. O sea que es ujú, verdad que esta parte, o cuando somos adultos y ya nos vamos acercando al envejecimiento, es mi ujú. caso, y te vas Claro. dando cuenta, ¿no? De todos estos cambios, no solamente físicos, sino también mentales y también de relaciones. La gente, no sé, esto es interesante, ¿no? Y Ujú. haciendo una prevención de todo esto. Eso es, sí, es algo importante, sobre todo a tener como la conciencia de que es necesario, ¿no? Que en cada etapa se elabore de una forma adecuada como para, bueno, pues abrir un nuevo espacio a lo nuevo que llega. ¿Y cuáles son aquellas situaciones o cuáles serían, por ejemplo, los síntomas que tú sientes que tendríamos que saber identificar como para darnos cuenta que algo
no estamos haciendo bien o nos quedamos atascados o que hay demasiado sufrimiento, porque a veces es verdad que a nosotros nos pasa, nos encontramos en consulta, ¿no? Personas que vienen, que les cuesta, se han quedado atrapados en relaciones, en divorcios no bien resueltos porque hay una pérdida o en duelos de fallecimientos también o cambios de trabajo o de lugar, ¿no? ¿Cuáles Ujú. serían esos síntomas, ¿no? Que se podrían identificar como para que la gente sepa, "Ay, pues esto me pasa a mí, a lo mejor tengo que buscar un acompañamiento o elaborar la situación desde una manera determinada"? Claro, esto es muy importante y quizás antes de hablar de como de esos síntomas, ¿no? Que nos dan señales de que algo no está yendo bien, es importante también ver cuál es ese proceso natural de duelo. El duelo es algo sano, es algo necesario y tiene como unas fases que es necesario identificar para ver y para que cada uno tenga esa percepción de dónde se encuentra. Entonces, dentro de las fases, estas son generales para todos los procesos de duelo y también se podrían englobar dentro del propio envejecimiento. Una es que normalmente cuando perdemos algo valioso, es como lo podemos localizar en el tiempo, ¿no? Pues una mudanza, un fallecimiento, una ruptura se localiza en el tiempo y a veces ocurre esa negación, esa percepción de irrealidad de que esto que está pasando no es verdad. Claro, en el proceso de envejecimiento eso no pasa, porque es algo gradual, a no ser que ocurra una enfermedad o algo que sí que podamos localizar, sino es algo como muy progresivo. Pero no por eso no quiere decir que no pueda haber negación. La negación es una resistencia muy grande a aceptar que eso que está pasando está ocurriendo de verdad. Entonces, cuando yo no acepto pues que mi cuerpo cambia, que ciertas actividades que hacía antes pues ya no las puedo hacer porque mi resistencia, mi organismo ahora no lo tolera ni igual de bien, porque bueno, hay relaciones en mi entorno que están cambiando y hay mucha resistencia, puedo entrar en un proceso un tanto obsesivo de no querer que eso pase y ahí empieza, bueno, pues un abanico grande de conductas que puede ser desde operaciones de estética, matarme en el gimnasio, seguir como teniendo un estilo de vida que a lo mejor no concuerda con mi momento actual y ahí eso genera mucho sufrimiento, porque en realidad es como ir contracorriente todo el rato. Tu organismo te está hablando de que tiene unas necesidades y es irle llevando por otro lugar. Entonces, esto habría que observarlo. Cuando ya vamos, bueno, aceptando un poco que eso, que sí que está habiendo un cambio real, aparecen otras emociones que también son necesarias identificar, como son, puede ser el enfado, pues el enfado contra conmigo misma porque está cambiando todo, contra la vida, bueno, en general, y la tristeza, que también es como la emoción base del duelo, la tristeza está conectada con todo eso que perdemos y que ya no va a volver. Y esto es muy importante que lo podamos permitir, o sea, que lo podamos acoger, expresar y atravesar, porque en la medida en la que yo siento que atravieso esas emociones, me puede llevar al otro lado, y al otro lado está la aceptación, ¿no? La aceptación de que esto es el capítulo en el que ahora me encuentro y desde ahí, cuando eso ocurre a un nivel profundo, emocional, algo que yo siento que realmente, bueno, pues empiezo a habitar el capítulo en el que realmente estoy, puedo empezar a ver un poco esas ganancias que sí que también están en esta etapa. Cuando me atasco en alguna de esas partes que acabo de decir, siento que la emoción me atrapa, ya sea la tristeza, ya sea el enfado, ya sea esa negación o el miedo, cuando siento que no atravieso, sino que estoy atrapada en la emoción, es cuando sería recomendable pedir ayuda para observar, ¿no? Que me está provocando ese bloqueo. Claro, porque ahí puede ser que te atrapes en una despedida de una pérdida, ¿no? De alguien y te quedes anclado en la rabia, en el resentimiento o en la tristeza o en la negación, como tú dices, ¿no? No niego, yo sigo viviendo de una manera como hay personas, ¿no? Familias que a veces tienen pérdidas de hijos, que es una pérdida muy dolorosa, ¿no? Y Ujú. a veces esa tristeza empaña toda la visión de la madre o del padre y los hijos que tienen a cargo pues están como olvidados, ¿no? La madre desaparece. Yo he tenido en consulta casos así, ¿no? Mi madre estaba ausente desde que murió mi hermano, mi madre durante 3 años desapareció, ¿no? Y es lícito, ¿no? Porque también hay mucha tristeza, pero claro,
tiene consecuencias, ¿no? Si no se hace una buena elaboración de ese duelo, ¿no? Ujú, Esto es interesante y también es importante lo que tú has dicho como aceptación, ¿no? Aceptación y soltar, porque ese aferramiento al que nos quedamos ahí al final nos atrapa y genera también un mundo interno de muchísima angustia y de ujú, muchísimo sufrimiento, ¿no? ujú. Claro, o sea, yo creo que el proceso sano de duelo es sentir que va como avanzando y que voy soltando unas cosas y abriendo espacios para coger lo nuevo que llega, porque también hay muchas ganancias en todo ese proceso interno. Ya no solamente eso de los duelos de pérdidas externas, sino internamente, cuando yo realmente abro ese espacio, pues me doy cuenta de, oye, que a lo mejor pues en otro momento de mi vida no he podido hacer ciertas cosas y ahora sí, porque de pronto tengo tiempo, porque de pronto puedo ocupar ese tiempo como mejor sienta que me aporta. Entonces, claro, ese sería el final de una buena elaboración. Sí, es como ir actualizándonos cada momento, ¿no? O sea, es como se habla mucho en la práctica del mindfulness o de la meditación, es como estar en el presente todo el rato, ¿no? Si estoy en el Ujú, presente todo el rato, estoy abierta a lo que está pasando, estoy actualizando constantemente mi mente y esa toma de conciencia me hace conectar con la realidad y no con la fantasía, con la ilusión o lo que me gustaría o lo que es o lo que no es, ¿no? ujú, Ese sueño que yo tengo, ¿no? De ser siempre, no sé, cuidadora de unos niños que no crecen y luego los niños crecen, se hacen adultos, tienen sus vidas y a veces ujú, nos queda también como sensación de soledad, ¿no? O ujú, excesiva querer atraparlos, ¿no? O esos padres también que siguen siendo adolescentes y tampoco se hacen cargo de sus hijos porque les falta esa ujú, responsabilidad o lo que sea que cada uno se les pueda generar, ¿no? Pero yo creo ujú. que esta parte es importante, como tú dices, ¿no? Si nos vamos actualizando a lo largo de nuestro continuo evolutivo, pues es toda una forma mucho más como natural, espontánea, ¿no? Vamos viviendo cada momento de una forma mucho más espontánea, natural, adaptada a la realidad que tenemos. Claro, y con más plenitud, porque no Claro, estamos tan enganchados en otros momentos, ¿no? Entonces realmente me conecto con lo que hay y puedo vivirlo con todo su potencial. Entonces, pues claro. Sí, esto es como es... no aferrarme al pasado, no adelantarme al futuro, sino estar en el presente, ¿no? Esta actitud es súper importante. Vale, entonces, por ejemplo, en los casos en los que se podría pedir ayuda, según lo que tú nos cuentas, serían en esos momentos en los que sentimos que estamos como atrapados, bloqueados, ¿no? Cuando no podemos disfrutar de nuestro momento. Ujú. Eso es, sería darnos cuenta pues con esa mirada también interna y amable, ¿no? Siendo conscientes del momento en el que estamos y cuando sienta pues que yo sola no puedo, que no entiendo muy bien qué me pasa, que por mucho que yo quiera ver el lado bueno no lo veo. Bueno, pues porque cada circunstancia vital engloba, claro, tu propia relación contigo misma, pero también un contexto. Entonces, hay veces que, oye, que uno solo no lo ve, hay mucha confusión y no se ve. Entonces, ahí sería recomendable pedir ayuda más que nada, pues para identificar y poder mover las piezas necesarias para que se desbloquee eso, que Claro, a todos nos puede pasar. eso también es importante porque a veces estamos tan sumergidos en el sufrimiento, en el dolor o en nuestra neurosis, digamos, ¿no? Que ni siquiera somos conscientes de que hay algo que se puede cambiar, ¿no? Ujú, Que no nos damos la opción. Entonces yo creo que esto es importante, todo lo que estamos hablando, porque nos va a permitir saber que podemos actualizar y podemos cambiar. En realidad todo es cambio. Por eso ujú, envejecemos, porque la vida está constantemente cambiando, ¿no? O sea, lo natural es el cambio. Esa es la ujú, cosa. Lo natural es el cambio, no es lo que se mantiene fijo. Entonces, ujú, adaptarnos al cambio favorece una vida de plenitud. Es bueno, yo creo que esto es importante. ujú. Vale, entonces, ¿cómo nos resumirías así como algunas claves, Ana, para que la gente que esté escuchando, o la gente joven, la gente de toda edad que pueda estar escuchando mayor, te pueda servir como de guía, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como los puntos que yo puedo tener en cuenta? Vale, pues bueno, yo resumiría todo esto que acabamos de hablar como en tres puntos importantes.
Uno es intentar comprender que da igual el momento vital en el que me encuentro, siempre en cada etapa hay unas pérdidas, pero también unas ganancias, algo que necesitamos abrir un espacio para poder adaptarnos a eso nuevo que llega. Por otro lado, cuando identificamos el punto en el que estoy, que habrá cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos de esta nueva etapa, respetar esas emociones que nacen de forma natural, tener un espacio donde poder expresarme, donde poder, bueno, pues tanto a nivel narrativo como también emocional, expresar todo eso que me está ocurriendo y sentir que realmente hay un proceso que va avanzando. Y si por lo que sea me doy cuenta de que eso no está así, que estoy ahí atrapada en uno de esos puntos, pues tener la valentía de pedir ayuda y observar qué es lo que está impidiendo ese proceso para realmente, aunque ahora no lo veas, saber que cualquier etapa de la vida se puede vivir con bienestar, con plenitud y con una calidad de vida en la que lo puedas sentir realmente así. Hay una parte importante de lo que acabas de decir, o sea, como añadir que en realidad nunca hay una pérdida, son transformaciones, ¿no? O sea, son Ujú, como cambios, ¿no? Algo cambia, tiene un sentido determinado, va cambiando, se va y se transforma en otra cosa, ¿no? Es como que la energía, ¿no? Que dicen que no se pierde, sino que se transforma. Yo creo ujú, que esto es importante también, ¿no? Porque es esto que comentabas. Algo se va, pero se abre otro espacio para que surja otra cosa nueva. Entonces es como que ujú. esto se va diluyendo, pero se va transformando y va dando lugar a que florezca o a que se exprese algo nuevo que de otra manera no se podría manifestar. Ujú, Yo creo que esto exacto. también es importante, ¿no? Que lo veamos más que como una pérdida, como una transformación que Ujú, estamos viviendo constantemente. Estamos constantemente en transformación profunda, tanto mental como física, como emocional, ¿no? Una ujú, emoción se puede convertir en algo positivo, una experiencia de pérdida o de algo que se va, se puede abrir ese espacio para generar algo nuevo. O sea que yo creo que esto también es como dar una visión más positiva, ¿no? Porque yo lo veo así realmente, ¿no? Como todo está constantemente cambiando, todo está constantemente transformándose. En realidad no ujú. se esté perdiendo, ¿no? Eso Vale. es. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Espero que os sirvan estos, bueno, espacios para poder poner un poquito de luz en los procesos por los que pasamos desde esta visión más humanista o más transpersonal, más espiritual, más existencial, y que aprendamos también a dar valor a lo que tenemos, ¿no? Yo creo que tenemos una existencia humana muy valiosa y es importante darle valor con todo lo que trae y no aferrarnos a las cosas porque no encajen en lo que Mm. aparentemente tiene que ser, ¿no? Sino como fluir con el movimiento de la vida. Pues sí, yo espero también que sirva para comprendernos, tener esa mirada comprensiva al momento en el que nos encontramos. Estamos viviendo. Bueno, y si Así necesitáis que, algún tipo de ayuda, ya sabéis que en Adara también tenemos acompañamiento para cualquier tipo de proceso, de duelo, de pérdida o de transformación, para mm, poder dar esta mirada, ¿no? Como mucho más amable y más, eh, bueno, más compasiva también a ujú. nuestros procesos. Bueno, muchas gracias, Ana. Nos vemos en la próxima. Muy bien, un placer siempre estar por aquí. Gracias a todos. Adiós. Adiós.